proyecto eólico y a los pasos que hay que seguir para hacer un análisis técnico-económico de un proyecto. Para empezar, vamos a describir nuestra consultora Eclarion. Nosotros nos dedicamos principalmente a ofrecer servicios de consultoría estratégica y consultoría regulatoria, así como asesoramiento financiero en nuevas energías renovables, redes inteligentes y eficiencia energética. Recientemente nos hemos fusionado con Creara, es una empresa líder en eficiencia energética, para crear una nueva empresa y consolidar nuestro liderazgo en servicios de energía sostenible. Pasando al tema de hoy, para empezar les vamos a mostrar un resumen de la evolución del mercado eólico en el mundo y luego nos centraremos en Latinoamérica y pasaremos a lo que es lo más relevante del día de hoy, que es el análisis de proyectos eólicos. Pues como pueden ver, en los últimos 4 años, la capacidad eólica acumulada en el mundo ha crecido a una tasa media del 15% anualmente. Además, si nos centramos en ver cuáles son aquellas regiones con mayor peso en la capacidad eólica nueva instalada por año, vemos que hace 4 años, en el 2010, el liderazgo lo tenía Europa con un 43% de la capacidad nueva instalada, pero a medida que fueron pasando los años, el liderazgo ahora es compartido por Asia, en particular India y China. Luego, en tercer lugar, estaría Norteamérica, principalmente Estados Unidos, y cuando vemos la parte sombreada en verde, pues nos damos cuenta que el resto del mundo, donde incluye Latinoamérica, solo le corresponde un 4% de la capacidad instalada. Vamos a centrarnos ahora en Latinoamérica. Como podemos ver, a día de hoy, la capacidad instalada acumulada llega a unos 6 gigavatios y son México y Brasil los países que representan el mayor peso del mercado. Hoy en día equivale a un 80% aproximadamente. En tercer puesto se encontraría Chile, que está incluido dentro del segmento que representamos como el resto de Latinoamérica. Es interesante ver la tasa anual de crecimiento que en México asciende al 56% de media por año y en Brasil también supera el 50% y bueno, se estima en un 54%. Podemos resumir y podemos concluir que el crecimiento experimentado en los pasados años pues fue muy significativo y si esta tendencia continúa, puede ser que el peso que representa Latinoamérica se incremente significativamente. Entonces, ahora mismo lo que nos vamos a plantear es, para hacer un análisis de un proyecto eólico, ¿qué fases hay que superar? ¿Cuáles son las tecnologías de los generadores entre las cuales podemos escoger? Y luego, ¿cómo realizar un análisis de rentabilidad y qué parámetros considerar? Como vemos, las fases de desarrollo de un proyecto eólico se pueden resumir en 4. Para empezar, tendríamos la fase de prospección, donde seleccionaríamos el emplazamiento, instalaríamos la torre eólica, iniciaríamos las campañas de mediciones de viento y luego realizaríamos el plan de viabilidad. La segunda etapa es el desarrollo del proyecto, que puede durar más de 3 años, y en esta etapa lo que se realizan son todos los trámites para legalizar el proyecto, realizar el Environmental Impact Assessment, que en muchos casos es obligatorio, se solicita el punto de conexión y acceso, se evalúan las ofertas, etcétera. En esta fase, la fase de desarrollo, es cuando
se escoge la tecnología de aerogeneradores. Es lo que vamos a ver en la transparencia siguiente. A continuación, se realiza la inversión y comienza la fase de construcción, que puede durar aproximadamente un año. Una vez que termina la obra, comienza la fase de operación del parque eólico. La fase de operación va a durar la vida útil de los generadores o la duración del contrato, por ejemplo, si se cuenta con un contrato PPA. De media se podría considerar unos 25 o 30 años de vida útil de la tecnología, que puede ser distinto a lo que es el horizonte de la inversión. Luego, es muy relevante la configuración del parque eólico porque es lo que va a determinar la energía generada y, por lo tanto, los ingresos de la generación eólica, que son claves para la rentabilidad del proyecto. Aquí nosotros resaltamos algunas, las variables más relevantes con respecto a la configuración del parque eólico y presentamos los datos, los rangos razonables, medios en Latinoamérica, que luego más adelante utilizaremos para analizar un proyecto tipo. Entonces, considerando la potencia total del proyecto, pues puede equivaler a 20 megavatios, pero puede ser sensiblemente superior hasta llegar a los 100 megavatios. Esto depende de la cantidad de aerogeneradores que instalemos, la potencia unitaria de los aerogeneradores y el terreno que tengamos disponible. Luego, con respecto a la interconexión eléctrica, cada uno de los aerogeneradores debe estar interconectado mediante una línea de corriente encargada de transportar la energía hasta el punto de entrega. La tensión de la energía es relevante y en este sentido, idealmente, tendría que existir una red de alta tensión próxima al parque, porque si no, los costes de inversión pues serían casi prohibitivos en algunos casos y no impactarían negativamente a la rentabilidad del proyecto. Con respecto al emplazamiento, las zonas idóneas que describimos aquí pueden incluir zonas con elevaciones suaves, cadenas montañosas, llanuras elevadas, pasos entre montañas con grandes gradientes de presión, en general lugares cercanos a la costa o a grandes embalses para aprovechar el efecto de las brisas. Pero por otro lado, hay que resaltar que en algunos casos el emplazamiento desde el punto de vista de los vientos puede ser muy atractivo, pero hay que analizar también el impacto en los costes de inversión. En algunos casos, por ejemplo, el coste de interconexión puede incrementarse en lugares costeros y quizás en este sentido vale más la pena elegir un emplazamiento en zonas interiores. Otros factores relevantes que incluimos con respecto a la configuración del parque pues son la disponibilidad del terreno, la capacidad de evacuación de la red cercana al emplazamiento y la demanda energética en la zona donde se instalará el parque. En el momento en el que hay que elegir el aerogenerador que instalar, hay que considerar no solo parámetros técnicos, sino también económicos. Y hay que considerar también el contexto, por ejemplo, el emplazamiento donde queremos realizar la construcción. En la actualidad existen dos tecnologías que dominan el mercado. Por un lado, la de generador de inducción doblemente alimentado, que es la que posee una cuota de mercado mayor y fabricantes como Vestas comercializan, que posee multiplicadora. Y luego, otras tecnologías como la de Enercon, que es la de generador de inducción directa, que, como es el caso de este modelo en particular que mostramos
en la parte izquierda, debajo de la transparencia, no tiene multiplicadora. Y tiene un convertidor por el 100% de la energía. Esto es muy relevante porque dependiendo del emplazamiento, por ejemplo, si tenemos vientos relativamente rachados, puede ser que compense más un aerogenerador con menos partes mecánicas, como podría ser la multiplicadora, y para reducir los costes de operación y mantenimiento. Sin embargo, si estamos en un emplazamiento con vientos relativamente constantes, puede ser que un aerogenerador con multiplicadora, como es el de Vestas, sea el más idóneo. Para elegir el aerogenerador se requiere un análisis específico del caso a analizar. Luego, otra variable relevante dentro de los aerogeneradores a escoger es la clase del aerogenerador, que depende del nivel de viento máximo que son capaces de soportar. Por otro lado, el rango de potencia unitaria del aerogenerador es otra variable que hay que considerar. Varía desde menos de 1 megavatio hasta los 6 megavatios, los de mayor potencia media. La potencia unitaria más usual hoy en día ronda los 2 megavatios. Con respecto al diámetro del rotor, también existe un amplio espectro de valores que pueden rondar desde los 45 metros hasta los 128. Y con respecto a la altura de buje, una mayor altura permite captar velocidades de viento superiores y por lo tanto producir más energía. Una vez que hemos elegido el modelo de aerogenerador, ya hemos elegido el emplazamiento, podemos comenzar a hacer el análisis económico, el análisis de viabilidad del proyecto. Los parámetros más relevantes para evaluar si un proyecto es rentable o no son, para empezar, las características de la instalación. Aquí incluimos la vida útil de la inversión y la vida técnica de los aerogeneradores, el tamaño de la planta y la tecnología escogida. Esto determinará los costes de inversión y los costes operativos. Por otro lado, los costes anuales y los ingresos que esperamos, vamos a tener que estimarlos a futuro. Los ingresos dependen en gran medida del tipo de viento, las horas equivalentes del emplazamiento y el modelo aerogenerador que estamos considerando. Asimismo, la tarifa o el precio al que vamos a vender nuestra generación eólica. Con esto, con los ingresos, la producción y los costes estimados a futuro, junto con el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir, podemos estimar la rentabilidad del proyecto. Con respecto al emplazamiento, el emplazamiento, como ya hemos dicho, determina en gran medida los ingresos, pero también puede determinar los costes. Hay que poner en una balanza los mayores ingresos con los mayores costes que puede significar un emplazamiento con vientos, con horas equivalentes elevadas, como por ejemplo las que podemos encontrar en Oaxaca, que pueden rondar las 4.000 horas, y por otro lado, los sobrecostes de inversión que puede significar en infraestructura de conexión u obra civil. Los costes de inversión pueden rondar desde los 1.600 a los 3.000 dólares por kilovatio instalado. Esto es orientativo, ya que depende de las características específicas del proyecto.
existen factores como pueden ser las largas distancias hasta el punto de conexión, las dificultades de transporte y la logística, que pueden incrementar bastante estos costos. Si vemos la distribución de los costos de inversión de un parque eólico, pues notamos que el mayor peso es representado por los aerogeneradores, que corresponden a más de un 60% del costo de inversión total en término medio. Luego, el parámetro que en segundo lugar es más relevante en determinar los costos de inversión sería la obra eléctrica, seguido por la obra civil. Con respecto a los costos operativos, vemos que los costos de operación y mantenimiento es la variable que en mayor medida determina nuestros costos operativos estimados a futuro. El costo de operación y mantenimiento viene determinado en el contrato que nosotros firmamos con el EPC o la compañía que hemos decidido va a realizar el mantenimiento de nuestro parque. Los costos operativos pueden variar entre $70 y $85 por kilovatio al año. Sin embargo, volvemos a hacer la misma indicación de que esto es orientativo y depende en gran medida del emplazamiento y el tipo de aerogenerador que hemos instalado. En algunos casos, por ejemplo, si nuestro aerogenerador cuenta con multiplicadora, probablemente en 7 o 10 años tendremos que realizar el reemplazo de esta multiplicadora. Con respecto al análisis de rentabilidad, aquí hemos ilustrado cómo se vería el análisis de flujos de caja anuales. Vemos que hemos considerado la vida útil de la inversión, que es un parámetro relevante, el costo de inversión inicial, los costos de financiación, así como los impuestos que el titular de la instalación va a tener que incurrir, y luego la rentabilidad que exigiremos a esta inversión. Hemos analizado un proyecto tipo de 20 megavatios y vemos que con valores medios, como los que acabamos de comentar con respecto al costo de inversión, con respecto a los costos operativos, nos da un valor actual neto positivo que asciende a 1,2 millones de dólares en los 25 años que hemos considerado. La tasa interna de retorno del accionista es del 15%, que es un valor medio razonable que se puede encontrar en varios emplazamientos de la zona. Por supuesto, esto varía sensiblemente con las horas equivalentes y la localización de la zona donde hemos instalado el parque eólico. Por último, el payback simple asciende a 9 años. Este tipo de análisis tiene que realizarse antes de incurrir en la inversión, por supuesto, y igual de importante es valorar las incertidumbres que pueden surgir en el proyecto. Con respecto a esto, se pueden analizar los parámetros que presentan más sensibilidad a nuestra rentabilidad, como puede ser el precio al que vendemos nuestra generación, los costos de inversión, que aquí están determinados con las siglas CAPEX, los costos operativos, los OPEX, y el factor de planta. Vemos en este sentido que el precio al que vendemos la generación y los costos de inversión son los parámetros que mayor impacto positivo podrían tener bajo un análisis que utiliza las mismas hipótesis que hemos utilizado aquí. Con respecto a los costos operativos, pues si aumentan significativamente, pueden reducir nuestro
nuestra tasa interna de retorno en mayor medida que otras variables. De nuevo, asumiendo los mismos parámetros y valores que hemos asumido en este análisis de sensibilidad. Por último, es importante valorar cómo mitigar los riesgos tal que los impactos negativos en la rentabilidad sean la probabilidad de que nos impacte negativamente la rentabilidad sea reducido en mayor medida. Muchísimas gracias por la atención. Si quieren leer con más detenimiento un análisis de tecnologías eólicas y de rentabilidad en distintos emplazamientos, pueden acceder a Leonardo Energy, a la página web que están viendo ahora mismo en pantalla, y si tienen alguna duda, no duden en presentarnos sus preguntas ahora o escribir a nuestros emails. Muchas gracias.